Y ya me han presentado bastante. Y a mí me gustaría presentar a una persona que a veces la dejamos pasar por alto, se vuelve invisible, que es el cuidador primario. Es aquella persona que va asumiendo un rol de cuidar a su familiar o cualquier otra persona que no puede sostenerse por sí solo. Pero ¿qué es lo que sucede con este cuidador? Que lo tomamos ya como que es su responsabilidad y no es nada más, solo eso. Tienes que hacerlo porque eres papá, porque eres hijo, eres hermano. Pero no es así. La persona realmente que cuida a una persona en etapa final de vida pasa por muchas, pero muchas dificultades en la etapa familiar. Una, porque cuando le dan esta noticia no tiene ningún tipo de preparación. Dos, porque debe asumir un rango muy, muy fuerte para ellos en su mayoría. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes están en casa, ellos son los encargados de suministrar la medicación, que no les falte nada, aliviar el dolor, llevarlos, traerlos. Entonces, una sobrecarga y una sobreexigencia que tienen que en ocasiones es muy difícil para ellos aprender a cómo manejarlas. Otras dificultades que enfrentan los cuidadores, sobre todo son las físicas, porque en ocasiones el familiar enfermo es mucho más pesado o es más grande, en ocasiones son el sexo masculino y quien cuida es la mujer, entonces se va deteriorando su cuerpo, se lastima por la sobreexigencia. Las emocionales, ¿por qué? Porque se enfoca tanto en cuidar a la otra persona que se olvida de cuidarse del mismo. Las otras, las sociales. ¿Por qué las sociales? Porque al tener menos tiempo para salir o compartir con los demás, los vínculos disminuyen. Y las partes en las que también se abandonan las profesiones, ya sean en los estudios o el ámbito laboral, porque el tiempo no les da y la gran mayoría debe o deja por voluntad propia sus propias áreas para enfocarse solo en su ser queridos. ¿Qué falta y qué le sucede también a este cuidador? El apoyo familiar. ¿Qué suele pasar en alguno de los cuidadores? Si bien algunos vienen de familias reducidas, otros vienen de familia múltiple, pero ¿qué es lo que se hace en la mayoría? Tú lo cuidas y yo trabajo, te aporto dinero. Tú lo cuidas porque yo tengo hijos y no voy a tener tiempo, pero yo vengo y te voy a apoyar el sábado a bañarlo, a comerlo, pero me vuelvo a ir. Entonces, todos delegamos una función muy pequeña y los demás se quedan con la más carga. Entonces, esta parte familiar no tienen ese apoyo, no van teniendo esa red que los sostenga. Que también tenemos las necesidades del servicio público. Es un poco penoso manifestarlo, pero no contamos con todos los recursos, toda la medicación, toda la atención necesaria para brindarle al paciente y al cuidador. Sobre todo lo vemos desde el momento en el que damos la noticia. Cómo damos la noticia, cómo nos generamos a la noticia al paciente, al familiar. Y después de que ya no tenemos al paciente dentro de la institución, o sea, el hospitalario, lo mandamos a la casa y realmente ese familiar asume, ese cuidador, todo un rol sin el apoyo externo de lo que es el ámbito de salud. Y cuando hablo de salud, hablo psiquiatría, psicología, enfermería, medicina, todo en general. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que sucede aquí? Se vuelve un sistema de vulnerabilidad para la persona y un aislamiento en general. ¿Qué es lo que vamos a marcar también? Que a veces las creencias que tenemos sobre el proceso de la muerte, sobre los temas culturales, también dificultan a la hora de cuidar. ¿Por qué? Porque viene el familiar, viene el amigo y nos dice cómo tenemos que cuidar a esa persona, cómo tenemos que hacer para que sea mejor o no. ¿Y qué es lo que llegamos? Que le asumimos más dificultades al proceso de cuidar. Nos empezamos a sentir eh, nos empezamos a sentir con mucha más presión de la que teníamos y más perdidos. Entonces, aquí me gustaría colocar, la verdad, bueno, no importa, los cuidados paliativos, que es algo que nosotros estamos trabajando de una manera de ayudar al cuidador. ¿Por qué? Porque de forma integral es un trabajo que buscamos darle una calidad de vida a la persona y al familiar durante este proceso. Lo acompañamos. ¿Por qué? Nuestra definición de cuidador primario nos dice, como les explicaba al inicio, esa persona que sin ningún tipo de preparación comienza a cuidar a una persona en su etapa final de vida, llevarla hacia su camino.
Entre ellos, las necesidades principales que tenemos en el cuidador son las necesidades emocionales y psicológicas, necesidades físicas, sociales y estrategias de apoyo. ¿Por qué las tenemos? En el desgaste físico, una de las que vemos principalmente es el sueño. Y de aquí les digo una experiencia de vida, que en una ocasión tenía uno de los pacientes a los que iba, me decía, tengo miedo a dormirme. Y le veías con sus ojeras, sus ojos hinchados, todo decía, tengo miedo a dormir porque cuando me despierte, si no está, es mi culpa, porque yo tenía que estar viéndole, yo le podía haber dado la medicación, yo le podía haber dado la vuelta, entonces tengo el miedo a dormir. Y su sueño se vuelve un sueño alterado, con sobresaltos constantes, con susto, lo limita y se va agotando mucho más de lo que ya podría haber estado. La presión económica. En la presión económica también, en base a un estudio que hemos realizado el año anterior, hemos visto que la mayoría de los cuidadores, por el peso y el gasto que lleva, tanto el medicamento como lo que tenemos que manejar, empiezan a también a tener que vender sus propias pertenencias, a solicitar préstamos, porque también conlleva que a veces los familiares no pueden movilizarse, entonces tienen que moverlo a espacios diferentes de la casa, romper parte de la casa para buscar esa comodidad. Entonces les lleva ese desgaste económico que a veces terminan con deudas inmensas por muchos años más. ¿Cuál es el otro escaso que tenemos? Ese es el respaldo, como les decía. Todos nos vamos, pocos nos quedamos. Y en la parte del impacto emocional, lo que más vemos en los familiares en este cuidador es la ansiedad, también episodios depresivos, en el que en una ocasión también he podido percibir que el familiar decía, prefiero morirme yo antes que verlos morir ellos. No voy a soportar y ha intentado. ¿Por qué? Porque no tenía el valor para ver partir a sus ser queridos. Entonces, los episodios depresivos se vuelven bastante constantes en ellos, no saber cómo manejarlos. Sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa también lo he logrado percibir donde ellos dicen, ya no lo quiero, ya quiero que fallezca, ya no lo soporto, ya no aguanto, es mucho peso para mí. O sea, me estoy destruyendo, está destruyendo mi vida. Pero al momento empezaba a llorar y decía, soy una mala persona. Soy muy, muy, muy mala persona porque no debería pensar así. Entonces, es la frustración lo que lleva a la necesidad de querer estar aliviado y el sentimiento de culpa va aumentando más. El otro, la ausencia del espacio. Y aquí estamos hablando del espacio personal, donde tendríamos que hablar con alguien más, donde podemos interactuar con alguien, donde podríamos salir a tomar un café. Para este evento yo he invitado a uno de los cuidadores y una de las palabras que ha dicho es no tengo tiempo, no puedo, no puedo separarme un instante de mi familia. Entonces no tienen el espacio, o sea, les preocupa hasta estar 5 minutos en la cocina o en el baño. Entonces no hay un espacio donde ellos puedan hablar, donde puedan expresarse, el amigo con el que puedan charlar sin sentir, digamos, ese miedo. Y aquí como recomendaciones para el cuidador, estábamos buscando lo que es priorizar su propio autocuidado. ¿Por qué? Porque si ellos no están bien, tampoco van a poder apoyar a los demás, porque se van gastando mutuamente. El otro, buscar información y capacitación. ¿Por qué es esto? A veces empezamos a escuchar lo que nos va diciendo todo el mundo, lo que nos dice uno el otro, y en un momento nos sentimos perdidos. Y el hecho de que tampoco tengamos un manual como para cuidar a la persona, el hecho de que no sepamos cómo manejar la dosificación, la medicación, los baños, el cambiado del pañal, muchas cosas, necesitamos estar constantemente buscando información, pero de la mejor manera posible, de las fuentes fidedignas que nos puedan brindar buenos datos. El otro es no aislarse, como les decía, se aíslan completamente, pero cuando estamos al lado de otras personas, sabemos que el calor entre uno y otro nos da la fortaleza necesaria. El otro, expresa y valida tus emociones. Todas las emociones son reprimidas y bien sabemos que lo que no expresamos de cierta manera nos va deteriorando más. Entonces,
Expresar cómo están es muy importante para alivianar su carga, como le decíamos anteriormente, la ansiedad y la depresión. Establecer las redes. ¿Por qué las redes de apoyos familiares? Aquí es importante que se deleguen actividades, como por ejemplo, yo lo baño, tú le das la comida, yo lo cuido 3 días, tú lo cuidas 2 días, o yo lo cuido en la semana porque tú trabajas, tú te responsabilizas los fines de semana, si yo también tengo mi espacio y también puedo dormir, puedo descansar mientras que tú también ocupas. Entonces es importante delegar las funciones dentro del ámbito familiar. Después tenemos los que son los desahogos de espacios emocionales. ¿Cómo tenemos los desahogos de espacios emocionales? Hay instituciones, también tenemos la parte religiosa para los que son creyentes, pueden ir y hablar, es una forma de desahogarse, pueden ir a las terapias, pueden ir a los servicios de ayuda, pueden ir a los que son los trabajadores sociales que también brindan este tipo de aporte, ir con el amigo a tomar un café, con el conocido. Entonces, esos son ambientes de desahogo emocional. El otro es tomar un descanso sin sentir culpa, dormir. Dormir es bueno, pero ¿cómo podemos dormir de manera tranquila si hacemos la primera parte que era delegar las funciones a otro familiar? Entonces, si yo sé que alguien está cuidando, yo puedo descansar y puedo descansar sin culpa, puedo tener un sueño profundo, puedo volver a estar bien para empezar de nuevo. Después, la última parte, fomentar la expresión del duelo anticipado. Entonces, es importante que podamos hablar de este duelo, normalizar la pérdida, identificar los signos del agotamiento emocional desde una instancia es muy importante. También que es importante aprender las técnicas que nos permiten ir relajándonos para poder manejar nuestras ansiedades. Hacer un acompañamiento sin sentir desde el corazón, o sea, no con la necesidad de tener que estar aquí, es importante. Entonces, una de las cosas, ay, ya está cambiando, perdón. Una de las cosas que es importante es generar el vínculo entre ambos. Otras de las recomendaciones para el cuidador, pero en base a la atención para su familiar, es aquello, es la parte de vivir el día a día. O sea, no presionarnos a que lo queremos más tiempo con nosotros, a que el mañana, sino hoy nos levantamos, hoy vivo contigo lo que puedo vivir. El otro aspecto, dar los masajes corporales a nuestros familiares les ayuda mucho para lo que es el síntoma del dolor, el relajamiento. Esto fue muy bonito, yo lo he vivido. En una de mis consultas, el paciente se quejaba mucho de su dolor, mucho. Le he puesto música cristiana, le empezaba a dar un masaje mientras hacíamos la terapia, ha terminado hablando, no se volvió a quejar del dolor y terminó dormido. Entonces, podemos ver que cuando caminamos, cuando cuidamos a alguien, tenemos que darnos nuestras propias herramientas. Fortalecer la resiliencia de lo que hace el paciente es importante. A veces la minimizamos, minimizamos cada paso que él da, lo que quiere seguir luchando y es importante es aceptar. Aceptar los deseos sin juzgar. ¿A qué decimos los deseos? Muchos de los familiares quieren cumplir cosas. Escuchen las cosas que quieren. Si bien no lo podemos sacar, podemos traer esas cosas a la casa. Podemos ver las maneras de generar ese vínculo y no tenerlos solos, permanecer. En el caso del familiar, algo que he visto y es muy importante, darle sus espacios. A veces ellos no quieren estar con nadie, quieren estar solo, quieren estar en silencio. Denle ese periodo de silencio, denle ese descanso. El otro, no forzarlos a una alimentación. Sé que después de las quimios ellos tienden a no desear comer. Denle en pequeñas fragmentaciones, no les obliguen a comer un plato completo porque los fuerzan. Entonces esto les va a hacer más mal que bien. Vamos paso a paso, permitámosle expresar su dolor. Tantos, algo que ayuda es decirle a la persona lo bueno que aprendiste de ello, lo que te llevas de la vida, los aprendizajes que estás teniendo, cuánto lo amas, cuánto lo amaste y que se comuniquen. La comunicación entre ambos ayuda a que este ciclo, este camino que está viviendo la persona, el familiar, también puede ser útil para el cuidador. Les da más este tiempo. Y bueno, para finalizar, les quiero dejar estas frases que a mí me gustaron mucho a la hora de redactarnos porque nos dice tanto para los tres aspectos. Amar, cuidar y respetar sana los corazones.
En el caso del cuidador, el amor no se mide por la capacidad que tenemos de salvar a nuestros ser queridos, sino cómo le sostenemos la mano en su camino, o sea, en su último respiro, en sus últimos pasos. El valor que estamos con ello nos dice más de cuánto queremos tener. Para el paciente, el valor del paciente no disminuye por la dificultad o la fragilidad que tenga. Está por su historia, su dignidad y la esencia de haber estado presente y de seguir presente en nuestras vidas, lo que conlleva que sentir miedo es normal y que es un momento constante para sostenernos de aquella mano que nos las quieren dar, porque a veces nos queremos, si una vez fuimos fuertes, queremos seguir siendo fuertes y no, agarremos esta mano que necesitamos. Y en el sistema de salud, detrás de un síntoma siempre hay una historia. Detrás de una camilla hay una familia que se quiebra. Que la técnica que vamos aprendiendo, o sea, los libros que nos leemos diario, no maten el corazón y la fragilidad que tenemos dentro. Porque si bien la medicina nos puede sanar el cuerpo, una buena mirada y una parte humana salva la vida. Era mucho más, perdón, pero el tiempo no da.